tal, chicos? Bienvenidos a esta clase. Bueno, haciendo un poquito de memoria, te recuerdo que la clase pasada hablamos acerca de los textos funcionales de carácter personal. El día de hoy nos vamos a enfocar a los textos de carácter social y laboral. Son tan importantes, tanto como los de la clase pasada como estos son muy importantes para el desarrollo de una carrera laboral. Bueno, los textos laborales y sociales son de suma importancia, ya que en algún momento vas a tener que redactarlos para muchos trámites. Los laborales tienen una estructura muy sencilla. ¿Por qué? Porque solamente quieren llamar la atención del destinatario, o sea, lo que vamos. Y los textos sociales buscan establecer vínculos de comunicación con las personas que laboran en el interior de una empresa, dependencia de gobierno, escuela, etc. Entonces, el día de hoy vamos a ver la carta petición, la carta poder y la solicitud de empleo. Bueno, entonces comencemos con la carta petición y sus características. Es una solicitud relacionada con un asunto o problema cuya solución la puede proporcionar la persona a quien va dirigida. Entonces se utiliza cuando es necesaria la ayuda de una tercera persona, cuando se desea conocer información sobre un asunto específico o se requiere de los servicios de un profesional de un área determinada u otras razones, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con la estructura externa. Para empezar debe ser en hoja siempre tamaño carta, no lo olvides. Si es posible, usar el papel membretado por la empresa que estás representando, ¿ok? Para escribirla se utiliza, dice, una máquina de escribir o computadora, pero tú y yo sabemos que ahorita todo y la mayoría de las cosas son a computadora. Toda carta debe poseer un destinatario, fecha, saludo, petición, despedida y la firma del solicitante. Bueno, como estructura interna tenemos nombre, título, dirección exactamente de la persona a quien te vas a dirigir. ¿Ok? Bueno, nombre, título, dirección, la petición específica, si tantas vueltas, y el propósito de la carta, sin darle tantas vueltas. La dirección completa del remitente en el margen izquierdo superior de la carta, y de ahí tenemos lo que es el cuerpo de la carta. Fecha completa en el que al lado derecho o izquierdo de la carta o en el renglón de abajo de la dirección del destinatario. ¿Ok? Fórmula de encabezamiento que debe contener la información sobre la persona a la que te vas a dirigir. Por ejemplo, doctor López o ingeniero Ramírez, señora Lara, señor Juan, licenciado López, etc. Muy bien. En el párrafo inicial, ¿qué va? Tenemos la presentación y el asunto. Este debe ser claro, breve. Por ejemplo, una solicitud de información para una entrevista. Pues mira, escribo para solicitar, o el motivo de esta carta es solicitarle. Esta carta es para notificar, o sea, ahí vas a lo que está sucediendo. ¿Ok? De ahí sigue el párrafo intermedio, que es la información adicional. Usas oraciones cortas y después viene el párrafo final, que es la respuesta esperada. Dependiendo de la naturaleza de la petición, vas a solicitar la información, una cita o una acción a corregir, ¿verdad? Y también tenemos lo que es el agradecimiento y la despedida. Usa frases como atentamente, quedo a tus órdenes, en espera de su respuesta, saludos cordiales, entre otras. Tenemos también la firma y se escribe el nombre completo debajo. Para reconocer cada dato tenemos que revisar el ejemplo que tenemos aquí en la carta. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, las características principales. Aquí en asunto, petición de envío. Ya en esta parte tú ya estás más o menos diciendo cuál es el propósito de tu carta, ¿ok?
bien los datos, revisar que estén bien tus datos. Y acá tenemos entonces los datos de la persona en la cual escribes, correctos. Tenemos el párrafo, ¿verdad? El primero, el intermedio y el final. Firma, persona que es la que está redactando el escrito, que está haciendo la petición de envío. Esa es la estructura de una carta de petición. De aquí tenemos lo que es una carta poder. La carta poder es un texto funcional social de uso privado, porque es personal y social. Que es elaborado por una persona cuando por alguna razón no puede hacer un trámite por sí mismo y para ello da el poder a otro para que lo haga en su nombre. Dicho de otra forma, la carta poder consiste en dar la autorización a una persona que obviamente es de tu plena confianza para que realice algún trámite en tu nombre o bien sea en tu representación. Por ejemplo, si no me estás entendiendo, puede ser para que recoja un documento a nombre tuyo, si por ejemplo tú te encuentras en otra ciudad o porque estás enfermo o porque ese día tienes que trabajar y te dieron permiso. Entonces, en esa carta vas a especificar claramente las facultades que le otorgas o le cedes y el tiempo que lo consideras necesario. Ojo, solamente una persona mayor de edad puede otorgar y recibir ese poder. Si no eres mayor de edad, entonces no puedes hacer uso de este tipo de documentos laborales y sociales. Bueno, la carta poder debe contener los siguientes elementos básicos: nombre de quien va a recibir la carta, o sea, a quién, qué institución o qué persona va a recibir esa carta. Quien otorga, nombre y firma de la persona que está otorgando el poder. Debe contener la palabra otorgo, que representa la cesión del poder. Nombre completo de quien acepta el poder. Y el mensaje, que es donde explicas por qué estás dando esa carta poder y estás justificando que aquella persona te represente. La fecha de inicio y finalización de este poder que estás otorgando. Y los nombres y la firma de dos testigos. Pueden ser, regularmente son dos o más, aunque pues igual puede ser uno si en ese momento solo se encuentra uno. Muy bien. También tenemos por esta parte lo que es la solicitud de empleo. La solicitud de empleo es un documento que debe llenarse para solicitar un trabajo. Expone datos personales, académicos y profesionales de quien solicite el empleo con la finalidad de mostrar que está capacitado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estructura externa de este tipo de solicitudes? Primero tú rellenas tus datos personales, después datos familiares y posteriormente los datos de estudios que ya realizaste. Este es un ejemplo de lo que es una solicitud de empleo. Muy bien. Entonces, este formato es muy importante ya que es la primera impresión de tu futuro empleador o algún patrón que pues tú vas a depender, ¿no? Por ello es preciso e indispensable que tomes el tiempo, el cuidado necesarios para llenarlo, para que hacerlo bien y tomar en cuenta las recomendaciones que te voy a decir ahorita antes de que termine nuestra clase. Redactar tu solicitud con letra legible, evita manchas, errores ortográficos, por favor, y cuida la presentación de esa solicitud. Mantén organizados y actualizados los datos que se muestran en cuanto a tu experiencia y tus estudios, y tu dirección y tu número de teléfono, claro que también. Y antes de llenar la solicitud, léela con atención. Luego vas a escribir en los espacios en blanco los datos que te están solicitando. Escribe el nombre del puesto específico que solicitas y evita decir que deseas cualquier empleo. Tienes que ser seguro, saber lo que quieres. Incluye un domicilio fijo y un número telefónico en el que te pueden contactar. No dejes preguntas sin contestar, por favor. O si en caso de que no aplica nada,
o no tiene respuesta, pues le ponen no aplica. En el apartado de salario deseado, indaga previamente el salario promedio para el puesto en el que estás aspirando y escribe una cifra cercana. Sé honesto también, es muy importante que seas honesto. No hables mal de tus trabajos anteriores, por favor. En el apartado de capacidades o habilidades, detalla las relaciones con el puesto y algunas otras, aunque no se vinculen directamente con el empleo, no importa.